Vamos a comenzar con esta sesión que es anatomoclínica, no es cerrada, es abierta a medias, ya veréis, pero es un caso interesante de una paciente que he visto a lo largo de 30 años, de los últimos 30 años. Esta es una mujer que la vi por primera vez en el año 89, es decir, hace 30 años, cuando ingresó por un cuadro de 24 horas de evolución de inflamación en el muslo izquierdo, fiebre, malestar general, mialgias intensas, náuseas, vómitos, deposiciones diarreicas y con hipotensa, muy febril, taquicárdica, por lo que se decidió su ingreso en la unidad de vigilancia intensiva. En la exploración llamaba la atención la hipotensión, la temperatura, la taquicardia, estaba deshidratada, con cianosis distal, tenía un intenso eritema facial frontal, en cuero cabelludo, faringe eritematosa, tenía una lesión angiomatosa en mi abdomen izquierdo y en extremidad inferior derecha, en donde habían signos claros de celulitis. Tenía como peculiaridad que en los antecedentes personales esta mujer ya se conocía que tenía una lesión angiomatosa congénita en mi abdomen derecho y sufrió a los 9 años de edad una fractura patológica en la cadera derecha, me parece que era. Y fue diagnosticada de una enfermedad que ahora comentaremos, de una displasia fibrosa poliostótica. Fue intervenida quirúrgicamente, la ingresaron en el Hospital de Pedrosa en el año 68 y posteriormente sufrió otras 5 intervenciones quirúrgicas derivadas de problemas de fracturas patológicas o de reintervenciones de la cadera. Y en el 85 fue la última intervención quirúrgica, estamos hablando de 4 años antes de que ingresara, y en el que se retiró material de osteosíntesis. En el año 83 había sufrido un proceso inflamatorio en el muslo izquierdo que fue catalogado de erisipela y que se repetía pues prácticamente una vez al año. En resumen, se trata de una mujer de 30 años con antecedentes de una displasia fibrosa poliostótica que ingresa por un cuadro de fiebre, malestar general, celulitis en miembro inferior izquierdo, náuseas, vómitos, diarrea líquida con moco, mialgias intensas y oliguria. Está hipotensa, taquicárdica, febril y tiene un eritema facial en cuero cabelludo y tronco, enrojecimiento faríngeo, el angioma que ya se sabía, las secuelas de la infección, de las intervenciones quirúrgicas, signos de linfedema y celulitis en miembro izquierdo. Esta es una imagen posterior, no es del ingreso en aquel momento del 89, pero para que veáis el angioma que tenía en mi abdomen derecho y en extremidad inferior izquierda, en la que además había un linfedema claro, con lesiones verrucosas en los dedos, las secuelas, digamos, de las múltiples intervenciones quirúrgicas. Desde el punto de vista analítico, tenía una anemia de 8 gramos, con volúmenes ligeramente elevados, 3.200 leucos con una gran desviación izquierda, 43 callados, mielocitos, metamielocitos y plaquetopenia 180.000 que llega a 35.000 a lo largo del ingreso en la UCI. También tenía un trastorno en la coagulación y desde el punto de vista de la bioquímica tenía un deterioro de la función renal con una creatinina que llega a 2,8, con un ligero aumento de las transaminasas, una LDH claramente alta, con una CK también alta y un calcio y fósforo en el límite bajo. Elemental y sedimento era normal y se realizaron hemocultivos seriados que fueron negativos, coprocultivos, exudado vaginal, cervix, exudado faríngeo, que todos fueron negativos. Con estos datos, ya en la UCI, porque fueron los de la UCI los que establecieron el primer diagnóstico, se planteó la posibilidad de que tuviera un shock séptico y se le realizaron otras pruebas, como un electrocardiograma que fue normal, una radiografía de tórax en la que no había infiltrados, una ecografía abdominal que era normal, un ecocardiograma transtorácico en el que no se observaron signos de endocarditis, incluso más adelante se le hace una ortografía abdominal y de miembros inferiores que fue normal y un examen ginecológico que fue normal. Ya digo que con estos datos en la unidad de cuidados intensivos se planteó la posibilidad de que tuviera un síndrome de shock tóxico. El síndrome de shock tóxico se había descrito 10 años antes en niños y estaba producida por una exotoxina del estafilococo aureus y en aquellos años había adquirido cierto relieve porque empezó a ponerse en relación con la existencia en mujeres jóvenes con el uso de determinados tampones.
y hubo un aumento importante de los cuadros de síndrome de shock tóxicos en mujeres jóvenes y posteriormente se vio que eran por utilizar un determinado tipo de tampón, de rayón hiperabsorbente, que cuando fueron retirados del mercado pues disminuyó la incidencia de este síndrome. Estos son los criterios diagnósticos actuales, los de hace 30 años eran parecidos y como veréis en lo que comentaba yo cuando ya le vi en la planta y ya digo que venía diagnosticada ya de la unidad de cuidados intensivos, pues decía pues, que cumplía los criterios de fiebre, hipotensión, exantema con descamación, porque además en ese momento ya habían pasado varios días, estaba empezando a descamarse la piel, y afectación de más de 3 órganos, la diarrea, la alteración de las pruebas de función hepática, la insuficiencia renal, las mialgias y los enzimas. Había hecho un edema agudo de pulmón en el ingreso, lo que daría afectación pulmonar o cardíaca, trombopenia, hipocalcemia, etc. Por tanto, teníamos a una mujer joven con un cuadro de síndrome de shock tóxico y además una displasia fibrosa poliostótica. En cuanto al foco, y esto está tomado de lo que yo escribía en aquel momento, hace 30 años, pensábamos que podía ser genital, en primer lugar, porque ya digo que estaba muy en boga en aquel momento el problema relacionado con los tampones, y ella reconocía ponerse tampones ocasionalmente, aunque en la última regla, que había sido unos días antes del ingreso, pues no los había utilizado. La otra posibilidad que nos planteábamos es que tuviera una celulitis estafilocócica, estaba diagnosticada de erisipela, pero nos parecía más una celulitis y además venía con un cuadro clínico claro de celulitis y que podría ser por el estafilococo productor de la exotoxina TTS1, ¿no? Y en tercer lugar nos planteábamos la posibilidad de que pudiera tener un foco de osteomielitis, dado las alteraciones óseas tan importantes que tenía y que ahora veréis. Le pedimos una gammografía ósea, el frotis de cervix que ya hemos comentado, y nos llegó el frotis de cervix negativo y la gammografía ósea con tecnecio y galio, en el que había múltiples focos de captación, sobre todo en cotilo izquierdo, que los compañeros de medicina nuclear lo daban como compatibles con osteomielitis. Y en la serie ósea nos la informaron como imágenes compatibles con una displasia ósea poliostótica. Estas son las imágenes, que son muy llamativas. Como veis, tenía una afectación difusa generalizada con unos huesos en vidrio deslustrado, con gran osteopenia, y en los que es difícil ver las vértebras, y que afectaba no solamente a la columna, al sacro, sino también a los huesos largos, como podéis ver en este fémur, o digamos un poquito más en sacro, o en el fémur, o las caderas, que él tenía esta afectación tan tremenda que veis, en parte también secuela de las intervenciones quirúrgicas, pero esta afectación ósea difusa tan importante. Entonces vamos a ver qué pensábamos en aquel momento de lo de la displasia fibrosa poliostótica, ¿no? Lo comentábamos también en el juicio diagnóstico y nos llamaba la atención un par de cosas, y era que no había hiperpigmentación ni había presentado pubertad precoz. En los antecedentes personales veíais que, y si no lo comento, que habíamos dicho que había tenido la menarquia a los 12 años, que las menstruaciones eran normales, que el desarrollo sexual había sido normal, por lo que creíamos que no se encajaría en una enfermedad de Albright. ¿Y qué es esto de la enfermedad de Albright? Bueno, y la displasia fibrosa. La displasia fibrosa poliostótica es una enfermedad congénita que suele aparecer de novo, en el que el tejido óseo es sustituido por tejido fibroso. Actualmente se sabe que hay una mutación, hay varios cambios en determinados aminoácidos, y lo que provoca son, desde el punto de vista radiológico, lesiones expansivas, pseudoquísticas, con aspecto en vidrio deslustrado y con corticales adelgazadas. Hay formas que afectan a un único hueso, monostóticas, y hay otras formas, como podría ser la de nuestra paciente, que afectan a múltiples huesos, como serían las formas poliostóticas. Y en las formas poliostóticas se han descrito un cuadro asociado con hiperpigmentación, con manchas de café con leche, con bordes irregulares y alteraciones endocrinológicas. La más frecuente es la pseudopubertad precoz, que constituye lo que se denomina el síndrome de McCune-Albright, que no tenía nuestra paciente.
De hecho, las imágenes, yo no había visto nunca una displasia fibrosa poliostótica y después no he vuelto a ver ninguna más, pero si miras en los textos, este es de ahora de hace poco, pues se ven que tiene unas lesiones en vidrio deslustrado, con afectación osteolítica, con afectación de calota y curiosamente capta el tecnecio y el galio en las gammagrafías. Estas son las manchas café con leche, con el borde irregular, que los americanos siempre hablan de la costa de Maine, aquí podríamos decir de Galicia, nos sabemos mejor cómo es, frente a las de California, que es en el von Recklinghausen, ¿no? Siempre viene en todos los libros. Por tanto, se va de alta, estamos en agosto del 89 con el diagnóstico de síndrome de shock tóxico, posibles focos de osteomielitis, displasia fibrosa poliostótica. La evolución de los años siguientes pues, tiene episodios de celulitis recidivantes, que hay buena respuesta al tratamiento antibiótico. Siempre nos planteamos la duda de si el foco habría sido una osteomielitis, debido a que bueno, estas alteraciones óseas, lo del que captara el tecnecio y el galio, si tenía una displasia fibrosa, pues tampoco era muy valorable. Mantenía una anemia de alrededor de 10 gramos de hemoglobina. En alguna ocasión, con leucopenia, se le hizo una biopsia de médula ósea, había una aplasia medular y fue valorado, lógicamente, por distintos compañeros, traumatólogos, cirugía cardiovascular, dermatología infecciosa, rehabilitación, hematología, etcétera, etcétera. Durante los años siguientes, 7, 8, 10 años siguientes, las lesiones, la enferma evolucionó relativamente estable, tuvo algún episodio de celulitis y las lesiones óseas se mantenían también más o menos estables, parecidas a las anteriores. Incluso pudimos realizar estudios ya más sofisticados con TAC, en el que se veían estas imágenes, estas alteraciones óseas, que veis ahí perfectamente. Incluso estudios también de resonancia magnética nuclear, en la que nos ayudó la doctora Landeras, que está aquí presente y que también me ha cedido algunas de las imágenes y que si queréis podemos comentar. Pero claro, en aquel momento ya estamos 7, 8 años después de la primera vez que lo vimos, estábamos dándole muchas vueltas, los radiólogos, la doctora Landeras, la doctora María Antonia Fernández de Echevarría, y yo, a que no nos encajaban muy bien estas lesiones, las que tenía esta enferma con una displasia fibrosa poliostótica. No eran unas imágenes parecidas, la afectación era muy difusa, no había afectación de calota. Nos parecía que aquí no había algo que no estábamos diagnosticando. Entonces nos planteamos otras posibilidades y desde luego no encajaba en otras enfermedades óseas osteopenizantes o que lleven inherente un riesgo mayor de fracturas, como una osteogénesis imperfecta, un Marfan, una hipofosfatasia, una mucopolisacaridosis. Y probablemente tampoco en las osteocondrodisplasias, pero cuando nos acercábamos y nos poníamos a estudiar estas cosas, claro, te llevas a la sorpresa de que te metes en este capítulo, en el primer, que es el libro que os he puesto anteriormente, y como esta tabla hay 8 páginas más con distintas entidades, ¿no? Le dimos algunas vueltas, no muchas, porque claro, nos sobrepasaba y no teníamos experiencia en estas cosas y no nos parecía que encajara, ¿no? Pero entonces algún día, alguna vez hablando, María Antonia y yo, dándole vueltas y dándole vueltas, nos dimos cuenta de una cosa que la teníamos ahí, que no le estábamos dando la importancia debida, y fue que tenía un linfedema crónico, que ya hemos visto, y que incluso llegó en ocasiones a rezumar, como veis aquí, a rezumar linfa por en la zona de la nalga, ¿no? Entonces nos planteamos la posibilidad de que pudiera tener una afectación derivada del sistema linfático y que afectara también al hueso. Entonces nos pusimos a estudiar porque evidentemente no teníamos ni idea del asunto y resulta que en lo que entonces se consideraban desórdenes del sistema linfático, linfangioma, linfangiectasias y linfangiendotelioma, había una entidad que era la linfangiomatosis con afectación sistémica que podría encajar en este cuadro. Revisamos trabajos, etcétera, la radiología era parecida, había algunas cosas que encajaban, ¿no? Este es un trabajo posterior, ya de hace poco tiempo, en el que había afectación ósea generalizada, pero también suele haber afectación visceral, afectación pulmonar, mediastínica, esplénica, hepática, retroperitoneal, cosas que en aquel momento no tenía la paciente. Incluso cuando empezamos a revisar, vimos este trabajo que a mí me causó una verdadera sensación, porque había una enfermedad que se llamaba la enfermedad del hueso evanescente. Claro, a mí eso me puso el colmillo larguísimo, ¿no? Pero qué cosa más interesante, ¿no? Empezamos a estudiar el asunto y esta enfermedad, que a veces se solapa con la de la linfangiomatosis diseminada, no tenía afectación visceral, pero provoca lesiones osteolíticas progresivas, como aparece en esta imagen por aquí, es parecida a la que tenía la paciente,
y que se suponían que era debido a un gran aumento de la resorción ósea, ¿no? Estas son imágenes de un trabajo posterior, pero lo característico del Gorham-Stout o enfermedad del hueso evanescente es que afecta fundamentalmente a la cortical y que suele tener una evolución progresiva, destruyendo y comiéndose el hueso, como se ven en estas imágenes, y también afecta a la calota, cosa que no ocurría en nuestra enferma. Por tanto, ya estamos en el año 2000, nos planteamos la posibilidad que pongo en este informe de que a pesar del cuadro óseo había sido etiquetado de una displasia fibrosa poliostótica, las características radiológicas de la afectación ósea, tejidos blandos, miembros, linfedema crónico y angiomas, y los nuevos estudios radiológicos permiten sugerir la posibilidad de que lo que tenga sea una linfangiomatosis diseminada. Y tanto es así que unos años después nos atrevimos, ya recogimos más material, seguimos estudiándolo, a publicarlo en una revista de radiología en la que estaba también María Antonia, Rosa, estaba Marta, Fernández San Pedro y nosotros, y en el que describíamos pues, algunas de las imágenes que habéis visto. Y también describíamos la presencia mediante ecodoppler de estos vasos dilatados, que eran vasos linfáticos al lado de los vasos arteriales y venosos. Como nos dedicamos en parte como afición a las cuestiones del ósea, no podíamos evitar la tentación de estudiar bien desde el punto de vista óseo. Le hicimos una densitometría solamente en columna, en cadera no se podía hacer con una T claramente patológica, y hicimos un estudio de metabolismo óseo que fue completamente normal, incluidos los marcadores de remodelación que en aquella época se realizaban. Incluso en aquel momento acababa de salir lo del Rankele, y ahora lo comento, de osteoprotegerina, y le hicimos los niveles de osteoprotegerina y Rankele que eran normales. ¿Qué es esto de, para los que no lo sepan, lo de la osteoprotegerina y el Rankele? Pues la vía Rankele osteoprotegerina es la que controla los fenómenos de resorción del hueso que intervienen en el proceso de remodelación. Entonces, las células, los osteocitos y las células de estirpe osteocitaria, osteoblástica, y también las células inmunes activadas, segregan una sustancia que se denomina Rankele, que son estas bolitas amarillas, que actúan sobre su receptor, el RANK, que está presente en los preosteoclastos y los osteoclastos, y la unión del Rankele, del ligando a su receptor, provoca la proliferación, diferenciación y activación de los osteoclastos, con lo que aumenta la osteoclastogénesis y la resorción ósea. Pero las células osteoblásticas también producen otra sustancia que se denomina osteoprotegerina, protege el hueso, que actúa como señuelo, bloqueando al Rankele y impidiendo que ejerza su acción sobre sus precursores, con lo que la osteoprotegerina disminuye la osteoclastogénesis y aumenta la formación ósea. Y es del equilibrio Rankele-osteoprotegerina del que depende el mecanismo de resorción. Y no lo se sabía en aquella época, ahora tampoco está muy claro, ya veis que esto es de este mismo año, pero se piensa que en la linfangiomatosis hay, debido al aumento del VEG, hay una infiltración, por decirlo de alguna manera, de los linfáticos en el hueso, pero además en el Gorham-Stout hay una activación inmune que determina un aumento del Rankele, que es lo que provoca la importante resorción ósea o activación de los osteoclastos. Bueno, el paso siguiente era ver cómo la tratamos. ¿Y cómo la tratamos? Pues vuelta a estudiar, a ver los trabajos, pero el problema es que eran casos aislados, casi todos eran en niños, con escasa supervivencia, sobre todo los que tenían afectación visceral. Había algunos datos de tratamiento local, pleurodesis si había derrame, ligadura del conducto torácico, radioterapia en el Gorham-Stout. Se había utilizado el interferón, propanolol, corticoides, vitamina D, a veces bifosfonatos. Nos planteamos de forma muy intuitiva lo del denosumab, que acababa de salir en aquella época, pero también lo desechamos enseguida porque uno de los efectos secundarios que se decía en aquella época era el de celulitis, y no le íbamos a dar una cosa que le pudiera provocar celulitis. La paciente rechaza tomar bifosfonatos al final, es decir, no hicimos nada, y probablemente era lo correcto. La evolución tiene episodios de celulitis ocasionales, pero se va manteniendo. Ya pasan otros 10 años y nos vamos hasta el año 2010, en que empieza a tener una zona de empastamiento y le aparece una fístula perineal por la que drena linfa. No solamente rezumaba, sino que echaba pues, 200, 300, medio litros de linfa de vez en cuando a través de la zona perineal. Se le hace un nuevo estudio radiológico con TAC y se ve que hay una afectación cutánea, que tenía ahí un linfangioma pélvico y una fístula pararrectal. Además, en la grasa subcutánea había múltiples quistes que correspondían a linfáticos dilatados.
Se le hace también el estudio de extensión y se ve que ya tiene afectación visceral, con afectación de mediastino, retroperitoneal, esplénica y además de la subcutánea que ya se conocía y la ósea que ya se conocía. Los estudios también de resonancia magnética también determinan que hay una afectación de la grasa subcutánea, afectación ósea con un hueso muy hipointenso, el linfangioma pélvico que se ve bien ahí, y llegamos ya hasta, con esta situación se mantiene más o menos estable, y ya llegamos al año 2018, es decir, estamos ya prácticamente 30 años después, en que se deteriora de forma muy importante. En septiembre del 2018 se deteriora el estado de la paciente. En este momento ya la empieza a ver fundamentalmente la doctora Fernández Ayala, que es la que la siguió, aunque yo la veía, pero vamos, era ella la responsable de llevarla, y empieza a tener una linforrea que en ocasiones era sanguinolenta. Desarrolla una anemia leucoritroblástica, hay que transfundirla de forma repetida, seguía estando anémica, también plaquetopénica, la hemostasia empieza a haber un aumento del dímero D y una disminución leve del fibrinógeno, se le vuelve a hacer otra médula ósea, que por cierto era acuosa, decían los hematólogos, con hipocelularidad, etc. Se le hace un punch de piel y decían que tenía una malformación capilar, incluso determinamos los niveles de EPO que estaban elevados y también los del factor de crecimiento vasculoendotelial que también estaban elevados. Volvemos a darle otra vuelta a la bibliografía y tenemos este trabajo, algunas de las imágenes ya las he puesto, de un pediatra japonés, y la clasificación actual de las alteraciones linfáticas es un poco distinta, es más sencilla, y en vez de hablar de linfangiomatosis se habla de anomalías generalizadas de los linfáticos. Y sobre todo tienen interés la parte de la derecha, lo que denominan anomalías linfáticas complejas, en las que hay una afectación más generalizada y en las que se podría encontrar nuestra paciente en el GLA o linfangiomatosis antigua diseminada, y hay una forma específica dentro de las linfangiomatosis que es la forma caposiforme, que tiene una evolución más agresiva, con plaquetopenia, alteraciones de la coagulación, etcétera, que era en este momento la que nosotros pensábamos que podía estar desarrollando. Veis que también está el Gorham-Stout y las linfangiectasias y que a veces se solapan. Bueno, estas son las características clínicas que me las voy a pasar, y esta, aunque parece muy rara, solamente es para destacar que actualmente se conocen dónde están las mutaciones en algunos de estos procesos, se cree que es en la vía del RAS-MAC y que aquí estaría el GLA, y sobre todo para ver qué fármacos podrían ser útiles para frenar esta enfermedad. Se ha utilizado el bevacizumab, también el sirolimus, y entonces le planteamos a la paciente si podríamos darle bevacizumab. Ella siempre fue muy reacia a la administración de tratamientos. Lo único que habíamos conseguido darle fue unos años antes zoledrónico, que no lo he puesto, endovenoso. Rechaza el bevacizumab, rechaza el sirolimus. La doctora Fernández Ayala incluso se puso en contacto a través de correo electrónico con las personas que lo habían utilizado en algunos casos, se puso en contacto con ellos, se les pidió un poquito de información. Y finalmente, ya cuando se encontraba en una situación peor, porque ingresaba ya desde septiembre, ingresa cada 2 por 3, transfusiones, etcétera, acepta tomar sirolimus, lo ponemos con buenos niveles, pero reingresa otra vez por un sangrado digestivo masivo y por la fístula perineal, tiene una escasa respuesta a las transfusiones, le transfundías y a los 2 días estaba otra vez con 6 gramos de hemoglobina, y de acuerdo con ella y con la familia decidimos la abstinencia terapéutica y fallece en abril del 2019. Los diagnósticos clínicos eran anomalía linfática generalizada o la antigua linfangiomatosis con afectación ósea, mediastínica, esplénica, peritoneal y de partes blandas. Pensábamos que quizás era una variante caposiforme, la fístula pararrectal, y una anemia leucoritroblástica que pensábamos siempre que había sido secundaria a la afectación ósea linfangiomatosa y con posibles focos de hematopoiesis extramedular y el linfedema crónico en extremidades inferiores. Yo soy Paula Martín, soy residente de anatomía patológica y os voy a explicar un poco, voy a presentar las manifestaciones que tiene la anomalía linfática generalizada, tanto macroscópica como microscópicamente, a través de la autopsia que le hicimos a esta paciente. Como os he dicho, primero veremos los hallazgos macro y microscópicos, posteriormente veremos otros hallazgos complementarios, que muchos de ellos tienen que ver con esta infiltración de esta entidad. Veremos los diagnósticos diferenciales patológicos o histológicos que nos tenemos que plantear ante esta anomalía y los diagnósticos anatomopatológicos finales de la autopsia.
En el examen externo lo que vemos y lo que más llama la atención es este linfedema que empieza en la región de la cadera y se extiende hasta la parte más distal de la extremidad, y estas lesiones que ya se veían durante la vida de la paciente, que tienen un aspecto verrucoso o ampolloso, y que luego tras el estudio en el microscopio vemos que estas lesiones son debido a la infiltración de los vasos linfáticos en el tejido cutáneo de la paciente. En el examen interno, el bazo es uno de los órganos que nos llama la atención. Este es el bazo de la paciente junto a un fragmento de páncreas. Vemos que bueno, el páncreas no tiene ninguna alteración macroscópica, tampoco la tenía microscópica, pero en el bazo, esta sería la cara anterior, sí vemos unas lesiones que afectan a la cápsula, o por lo menos parecen que la retraen. Son unas lesiones de aspecto lacunar, que tienen un aspecto un poco más oscuro, como vemos aquí o aquí, y que sobre todo afectan a la cara anterior. Esta sería la cara posterior, y también veíamos las lesiones, pero afectaban en menor medida. A los cortes seriados del bazo vemos que estas lesiones son de aspecto multiquístico, que afectan al parenquima esplénico y que se posicionan sobre todo subcapsularmente. Esta es una imagen de la columna vertebral de la paciente. Vemos que a la izquierda tenéis un corte transversal y a la derecha un corte coronal, y en los cuerpos vertebrales vemos unas lesiones multiquísticas, como veis por ejemplo aquí, que tienen un aspecto esponjoso y que luego veremos histológicamente. Bueno, la primera imagen histológica es un fragmento de piel. Vemos como hay unos espacios en blanco que están dilatados, como veis aquí, por ejemplo, o por aquí, que afectan a toda la profundidad de la dermis, tanto a la reticular como a la papilar, y también infiltran la hipodermis, afectando al tejido adiposo. A mayor aumento vemos estos canales que están dilatados, anastomosados los unos con los otros, y que se entremezclan con un material que es más eosinófilo, de color más rosa, como vemos aquí, por ejemplo, o en esta zona de aquí, y que a mayor aumento vemos que estos canales linfáticos están recubiertos por una capa de células endoteliales que tienen aspecto benigno, son de tipo maduro, es decir, no tienen ningún tipo de atipia, no hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma, tampoco hay hipercromatismo, es decir, son de aspecto benigno. Esto nos podría explicar un poco la clasificación de esta anomalía linfática generalizada, o linfangiomatosis, como también se llama, que se clasifica más como una malformación vascular más que una neoplasia. Y bueno, para confirmar que estos canales dilatados que están infiltrando la piel son de tipo linfático, utilizamos la inmunohistoquímica. Entre ellos tenemos un marcador, que es el de 240, que es un anticuerpo, que reacciona ante una sialoglicoproteína que se encuentra en las células endoteliales de tipo linfático. Entonces, si vemos que tiñe de marrón, esto significa que estas células son de tipo linfático. Entonces, confirmamos que esta infiltración de canales son linfáticos. Aquí vemos a mayor aumento esta capa de coloración marrón que está recubriendo estos canales. Esta es una imagen de los tejidos retroperitoneales que estaba también infiltrada por los canales linfáticos, y que también teñían con D240. Aquí tenemos una imagen del bazo en la que encontramos un hallazgo casual, que es el hemangioma esplénico, que es lo que tenemos en el centro de la imagen, que está relleno de glóbulos rojos y también de macrófagos, y en la periferia, subcapsularmente, vemos estas lesiones de vasos linfáticos que están infiltrando el parénquima. Aquí, con mayor detalle, vemos esta infiltración de vasos linfáticos que darían la imagen macroscópicamente de estas lesiones lacunares que veíamos en la cápsula, y teñían con D240. También la linfangiomatosis o anomalía linfática generalizada afectaba a los ganglios linfáticos y se disponía sobre todo subcapsularmente, y a la médula ósea. Aquí vemos un fragmento de médula ósea, vemos las trabéculas óseas, aquí o aquí, y entre ellas, en el espacio intertrabecular, vemos esta afectación o infiltración por canales linfáticos que están rellenos por un material eosinófilo o quilo. Estas también teñían con D240. Y además en la médula, en algunas zonas, veíamos unos fenómenos de osteolisis que son característicos de esta entidad, de la anomalía linfática generalizada en el hueso. Y además vemos aquí una trabécula ósea con osteoclastos activados que se están comiendo el hueso. Estas imágenes serían las imágenes microscópicas de la imagen macroscópica que hemos visto con estas lesiones multiquísticas en la médula ósea. Entonces, en resumen, lo que hemos visto hasta ahora son canales linfáticos dilatados y anastomosados que están revestidos por unas células endoteliales que siempre nos han parecido de tipo benigno y que encontramos infiltrando los tejidos. Los espacios anastomosados, algunos estaban llenados por un material eosinófilo, y también hemos encontrado lesiones líticas. Todas estas características son propias de la anomalía linfática generalizada.
Y así es como veríamos los tejidos de una paciente que está afecta por esta entidad. En la autopsia vimos otros hallazgos complementarios, que algunos de ellos tenían que ver con la afectación o con el proceso infiltrativo de esta entidad. Aquí vemos una foto de la médula ósea, de la columna vertebral, en la que vemos aquí una trabécula ósea, y vemos como una infiltración, un aumento de celularidad de tipo mieloide, es decir, vemos una hiperplasia mieloide, que podemos situarla en un contexto de una reacción al proceso infiltrativo en la médula ósea. Luego en el bazo vemos que hay una distorsión, esto sería la cápsula del bazo, y vemos que hay una distorsión de la arquitectura de la sustancia blanca y la sustancia roja. Vemos que hay una infiltración de unas células que a mayor aumento vemos que son precursores hematopoyéticos, que no tendrían por qué estar en el bazo, lo cual nos indica que estamos ante una hematopoiesis extramedular. Esta también se veía en los ganglios linfáticos y también en el hígado. Aquí observamos que hay hepatocitos en fila india y entre ellos tenemos los sinusoides hepáticos. Estos no tendrían por qué estar rellenos de esta celularidad y en cambio vemos que hay un infiltrado, una celularidad que está compuesta por células que pueden parecer un poquito atípicas, que son precursores eritroides y mieloides y que nos indican esta hematopoiesis extramedular. Ahora vamos a plantear los diagnósticos diferenciales que nos tendríamos que hacer histológicamente. El primero sería la linfangiomatosis caposiforme, que como ha dicho el doctor Olmos, se encuentra dentro de la anomalía linfática generalizada, pero histológicamente tiene características que nos ayudan a diferenciarla de la anomalía linfática generalizada, como por ejemplo son este aumento de celularidad que es de aspecto fusiforme y que se disposiciona paralelamente a los canales linfáticos. Como veis en la imagen D, vemos un aumento de esta celularidad con unas celulitas de forma fusiforme y que además tiene vasos linfáticos que se tiñen con D240. Por lo tanto, nuestra paciente no tiene esta entidad ya que no veíamos esta celularidad. También nos plantearíamos el diagnóstico diferencial con la linfangioleiomyomatosis y como su nombre indica, tiene un componente de células musculares lisas que veríamos aumentadas en el tejido de la paciente entre los vasos linfáticos. Además, veríamos múltiples quistes que tendrían un tamaño variable entre 0,1 y varios centímetros y estas células musculares las veríamos con la amatoxilina eosina y también ayudados de algunas técnicas como la actina de músculo liso, la desmina, que nos ayudan que teñirían de marrón, como vemos en la imagen D, y nos ayudarían a ver estas células de músculo liso. También estos pacientes tienen una positividad para los receptores de estrógenos y progesterona, cosa que nuestra paciente tampoco tenía, ya que las dos imágenes de abajo son fragmentos afectos por la linfangiomatosis y no salía positividad, ni para los estrógenos ni para la progesterona. Otro diagnóstico diferencial que nos deberíamos hacer es entidades como el angiosarcoma o el linfangiosarcoma. La clave para diferenciar con la patología de nuestra paciente, con la anomalía linfática generalizada, está en la presencia de células atípicas, hipercromáticas, con un aumento de la relación núcleo-citoplasma, que no encontramos en nuestra paciente, y esto es lo que nos diferencia con estas entidades malignas. Luego también podríamos encontrar grupos de células papilomatosos y células amontonadas endoteliales, que tampoco vemos en nuestras biopsias. Y luego, por último, como en el diagnóstico diferencial, ya no como un diagnóstico diferencial, sino como un dato para tener en cuenta, es que el linfangioma, obviamente la paciente no lo tiene porque el concepto de linfangioma es la proliferación focal de tejido linfático bien diferenciado y nuestra paciente tiene una diseminación de estos vasos linfáticos de manera multisistémica, pero sí que es verdad que histológicamente va a ser prácticamente indistinguible. De hecho, muchos artículos definen la linfangiomatosis o anomalía linfática generalizada como la presencia de múltiples linfangiomas. Entonces, en un corte histológico habría que tener en cuenta que es prácticamente igual, se ve igual. Y bueno, los diagnósticos anatomopatológicos finales que ya hemos ido diciendo a lo largo de la presentación es esta anomalía linfática generalizada que tiene afectación cutánea, retroperitoneal, esplénica, ósea difusa y pélvica, esta hematopoiesis extramedular que observamos en los ganglios linfáticos, en el bazo y en el hígado debido a esta infiltración de la médula ósea por la enfermedad, por el carácter infiltrativo de esta enfermedad. También vemos una hiperplasia mieloide, que podemos poner en contexto de este proceso infiltrativo en la médula ósea, y el hemangioma esplénico, que no tiene ninguna trascendencia clínica.
Por lo tanto, como en toda autopsia, nosotros tenemos que dar un padecimiento fundamental y una causa de la muerte. El padecimiento fundamental sería la patología o la entidad que más está afectando a la paciente durante su vida y sería la anomalía linfática generalizada con afectación multisistémica, y luego la causa de la muerte. La causa de la muerte, en este caso, sería un fracaso medular a consecuencia de la infiltración por la anomalía linfática generalizada, que le está provocando esta pancitopenia y estos sangrados crónicos que no revierten con las transfusiones que le hacen los clínicos. Tres consideraciones que van dirigidas sobre todo a los jóvenes, que sois los que vais a coger, vais a tomar el relevo de nuestra generación y que ya lo estáis tomando. Y el primero es que he descrito aquí un caso muy interesante, pero nosotros no vemos casos, vemos personas. Y esta era Mercedes. Mercedes era una niña que a los 9 años se cayó y se rompió la cadera. Esta era semanas antes de fallecer y la estaban viendo además unas compañeras que hizo cuando su estancia en Pedrosa. Y es una mujer, estas fotos me las ha proporcionado la familia sabiendo que las iba a presentar hoy aquí. Se lo pedí y no han tenido ningún inconveniente en proporcionármelas. Es una mujer que a pesar de sus problemas pues viajó por medio mundo. El primer brote de celulitis le dio estando en Londres, aprendiendo inglés, trabajando como au pair. Y después había recorrido medio mundo y, de hecho, hasta el verano del 18 había estado en Venecia y en Budapest, me parece que había estado. Entonces, la importancia de la relación médico-paciente. Es decir, es fundamental, ¿no? Ya teníamos, esta era una enferma muy especial, evidentemente para mí, la he seguido a lo largo de 30 años y la veía con mucha frecuencia, ingresada o en la consulta. Entonces ella me comentaba que la primera vez que me vio, claro, tenía 30 años, acababa de salir de la UCI de casi morirse. Cuando me vio, yo tenía su edad prácticamente, un año más que yo, pensó, pero este me va a tratar a mí, pero este si tiene mi edad, ¿no? Este ¿qué sabrá de lo...? Y después me lo comentó, ¿no? Y después la relación que tuvimos fue de una inmensa confianza y respeto mutuo y, ¿por qué no, admiración, que es lo que debe de establecerse en la relación, digamos, paciente-médico. Como ella decía, a fin de cuentas, doctor Olmos, hemos envejecido juntos, y en parte es verdad. Otra de las cuestiones que me gustaría plantear es el de la duda permanente. Es otra de las cosas que siempre tenemos que tener los médicos. Es decir, la duda permanente yo la tuve siempre con la displasia fibrosa poliostótica, de la que no tenía ni idea, pero que no me encajaba cuando uno empezaba a estudiar, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver una enferma así, te tienes que plantear que aunque te digan que hay una cosa y la hayan dicho gente que sabe muchísimo de esto, pues si a ti no te encaja, tú tienes que dudarlo y te tienes que poner a plantear y a estudiar. Y el estudio de esto me llevó muchas y muchas horas y descubrir enfermedades que yo ni conocía y probablemente a tratar a una enfermedad que no conocía y de la que solamente he tenido un caso y del que no voy a volver a tener ningún otro caso. Pero esto, junto con la relación médico-paciente, probablemente es lo que hace maravillosa y tremendamente atractiva nuestra profesión y hace que merece la pena el que sigamos estudiando toda nuestra vida. Y finalmente me gustaría hacer el tercer punto, sería digamos, llevar la bandera o reclamar o insistir en lo importante de escribir, de comentar, de hacer un diagnóstico diferencial y de comentar nuestras impresiones. Yo he traído adrede las cosas que yo escribí hace 30 años, esta es un poquito después, los comentarios que hacía en las historias clínicas. Es cierto que ahora el sistema electrónico, de historia electrónica, no facilita esto, pero se puede seguir haciendo. Es decir, el diagnóstico diferencial es el instrumento que por lo menos los internistas debemos de utilizar y debemos de utilizar de forma adecuada con nuestros pacientes, sobre todo con enfermos complicados. Cada vez vemos más en las historias que los antecedentes personales son cada vez más largos porque es un corta y pega y los juicios, la enfermedad actual es una línea y los diagnósticos son 3 líneas y a ser posible con siglas, ICC, HTA, AC por FA. Y eso no debe ser así. Y si se está haciendo así, probablemente la culpa es nuestra, de nuestra generación, por no haberos
imbuido, por no haberos hecho que tengáis clara la idea de que las cosas se deben de hacer de otra manera. Yo creo que si estas tres cosas las consigo, que las tengáis en cuenta, Mercedes y yo nos daremos por satisfechos.